Vamos a empezar de vuelta, bienvenidos a nuestro espacio de historia. Estamos transitando el final del siglo XIX y estamos viendo las respuestas judías a la modernidad, y dentro de las respuestas judías a la modernidad vimos los movimientos religiosos, vimos la Reforma, la Ortodoxia, el movimiento conservador, y ahora estamos hablando de la respuesta nacional, de la respuesta quizás en el origen mayormente laica, nacional judía, que se llamó sionismo. Hicimos un primer encuentro la semana pasada donde vimos un pantallazo general. Vamos a retomar hoy. Va a ser un tema que nos va a llevar seguramente un par de encuentros más, y tal vez vayamos y vengamos en el tiempo porque es difícil de englobar en un momento, y después volvemos a retroceder para ver algunos temitas que nos fueron quedando pendientes, pero la idea es que ustedes tengan una buena construcción de las respuestas judías a la modernidad. De las religiosas ya hablamos, hoy vamos a continuar con la nacional. Entonces decíamos que el sionismo es un movimiento de liberación nacional, típico de los movimientos del siglo XIX, quizás en los países más avanzados empezó a finales del siglo XVIII, pero ya a mediados del siglo XIX había muchos movimientos de liberación nacional. El nuestro proponía la creación de un Estado judío en su tierra histórica. Esto es lo que llamamos la semana pasada sionismo. Pero también el sionismo no solamente quiere crear un Estado nacional judío, sino que quiere recuperar la conexión emocional entre el pueblo judío y su tierra. Me quedó el Zoom, ¿eh? Bueno, hay gente que se acaba de desmutear, no sé por qué, ya están muteados. Traten de no tocar nada de la pantalla ni nada, porque algunos se van desmuteando, no sé por qué. Recién tuve que mutear a 4 personas, increíble. Entonces, les decía que el intento no es solamente un movimiento de liberación nacional, hay que retomar una conexión emocional entre un pueblo y una tierra. Eso es lo que van a intentar hacer, que vuelva a nacer un vínculo. Hay ahí una intención que va más allá de un proyecto nacional. Es un movimiento político moderno que quiere que el pueblo tenga un Estado como los demás pueblos. Algunos llamaron a esto la normalización del pueblo judío. La norma o la moda suele ser el valor más frecuente que aparece en una serie. Si todos los pueblos tienen un Estado, o la gran mayoría, ¿por qué el pueblo judío no? Eso es normalizar al pueblo. Así como la mayoría de los pueblos, sacando excepciones como los gitanos y alguna más como nosotros, el resto de los pueblos de la tierra tenían su Estado. La gran mayoría, repito, hay excepciones, la gran mayoría. Bueno, el sionismo entendía que había que normalizar a este pueblo y se iba a lograr cuando tengamos nuestra tierra como todos los demás. La semana pasada, que fue más ideológico, no les mencioné cuáles fueron los grandes detonantes para que este sionismo que había iniciado en algún pensador como Hess, que hablamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, y algún otro, ¿qué fue lo que dinamizó, aceleró el proceso del sionismo? Y la palabra clave para entender esto, la palabra clave es pogroms. Fueron diferentes pogroms que provocaron la aceleración de este proceso. Hay un hincha de Boca o un perro que está ladrando que no creo que sea el de Fer, porque Fer está muteado. Bien, con cariño el chiste, podría decir de otro club, pero bueno, me salió justo ese. Entonces, les decía que la palabra clave es pogrom. ¿Qué es un pogrom?
Un pogrom es un levantamiento y ataque a la comunidad judía con complicidad de las autoridades gobernantes del lugar. Cuando digo con complicidad, había dos opciones. Que sea una complicidad activa y esté fomentado por el gobierno de turno y por sus militares o policías, o la alternativa es que la complicidad estaba dada porque no intervenían, porque dejaban que las hordas, las muchedumbres, atacaran a los judíos y ellos miraban de costado. El ejemplo de este último es la famosa Noche de los Cristales Rotos, ¿no? La Kristallnacht. Y en lo que estamos hablando acá, el pogrom más famoso que dinamizó el proceso del sionismo y lo impulsó a tomar cartas más velozmente de lo que venía haciendo fue el famoso pogrom de Odessa. En el Mar Negro, Odessa, una zona de Ucrania hoy, pero en aquel momento pertenecía a Rusia, eso era parte del Imperio Ruso en ese momento, tuvo diferentes pogroms en el siglo XIX, pero este que vamos a hacer referencia es el de 1882. Y fue hecho con permiso, con la vista gorda del zar, por supuesto. Lo encabezaron marineros de ese puerto, más una parte importante de la población griega que había en Odessa, que fueron en masa a atacar a los judíos, mientras las fuerzas militares no hacían absolutamente nada. Esto implicó golpizas, violaciones, destrucciones de casas y negocios y asesinatos. Todo. Y entonces con los diferentes pogroms, pero especialmente este de la década del 80, tenemos a una parte importante del pueblo judío que ya no tenía que ver con ideología, sino con necesidad urgente de abandonar especialmente Europa Oriental, en donde se concentraba la mayor cantidad de judíos y en donde las condiciones de vida eran las peores. Se dice que en esta época algún ministro del zar dijo: el imperio ruso cuenta con 3 millones de judíos, 1 millón se va a morir, 1 millón va a emigrar y otro millón vamos a matar. Morir de hambre, morir por pogroms, o se va a tener que ir. Ese era el destino que le esperaba a los 3 millones, una porción súper importante de los judíos del siglo XIX. Estamos hablando de una población mundial de judíos de entre 7 y 8 millones de judíos, la mayoría en Europa Oriental, un porcentaje muy alto para nuestro pueblo. Y entonces acá empieza a tomar otro cariz el sionismo. Ya no es un tema intelectual, no es un tema de escritores, no es un tema ni siquiera de políticos. Pasa a ser un tema de realizadores. El sionismo pasa a ser un sionismo realizador, concepto que sigue hasta el día de hoy. Cuando vos hablás con alguien y te empieza a hablar de sionismo, en el marco judío, la pregunta es: ¿pero vos sos sionista realizador o simplemente hablás por hablar? Y hay como un orgullo de aquel que, siendo sionista en sus primeros años de juventud, termina su juventud, adolescencia,
haciendo aliyá. Entonces, uno de los pensadores destacados de este momento que hablamos la semana pasada, pero quiero retomar, es León Pinsker. No sé si alguno recuerda, yo les conté la semana pasada que León Pinsker trajo el concepto de autoemancipación. ¿Se acuerdan que el iluminismo había traído la idea de emancipación judía? Que los judíos se emancipen de sus propios tribunales y se sometan a la ley del país en el que están los judíos. Pinsker decía, no, se tienen que emancipar de liberarse de los soberanos y del Estado en el que cada uno de los judíos está, porque ahí no tienen ningún futuro, y entonces tienen que autoemanciparse para formar un Estado y en ese Estado tener sus propias leyes. Ese era el objetivo que les proponía Pinsker para salir de esa trampa. Entonces ahora les quiero nombrar a otro de los sionistas famosos, conocidos, con una ideología muy particular, que se llama Dov Ber Borohov. No sé si les suena, si lo escucharon una vez, es otro de los conocidos sionistas. Borohov nació en 1881, o sea que es un poquito después que lo que estamos hablando ahora, sus principales ideas, nació en Ucrania, pero es tan particular que les quiero contar su recorrido porque van a ver que hay una gran parte del pueblo judío identificado con esto. Aníbal habla de Jabotinsky, falta para Jabotinsky todavía, ya lo vamos a hablar, seguramente la semana que viene o la otra hablaremos de Jabotinsky. Borohov estaba de jovencito afiliado al Partido Obrero Socialdemócrata. Lo expulsan por tener ideas muy de pueblo, muy sectario, muy judío en términos. Entonces empieza un partido político judío, un movimiento político, que se llama Poalei Zion. Poalei Zion en hebreo es los obreros de Sion, y es un movimiento sionista que se desarrolla especialmente en Polonia y Rusia, y luego va a ser Poalei Zion el movimiento obrero más importante de Palestina. ¿Qué quiere hacer Borohov? Fusionar socialismo y sionismo. Él empezó su vida en un partido obrero ligado a Rusia y quiere exportar esto a una idea judía y sionista. Él va a decir, es necesaria la lucha de clases, pero la lucha de clases no se puede dar en un lugar donde a vos te odian, donde la población no te reconoce. Vos para poder hacer una lucha de clases tenés que tener tu propio país. Entonces, ¿cuál es el ideal de Borohov? Que tengamos un territorio, que en ese territorio haya un proletariado judío y ese proletariado judío llegue al poder. Entonces, por ejemplo, ¿saben quiénes se desprenden de este grupo tan particular? Poalei Zion, el partido o el movimiento que fundó Borohov, Poalei Zion, los obreros de Sion, van a dar nacimiento a la Haganá, el ejército de defensa, Haganá, defensa de Israel, a la Shomer, los que cuidaban a Shomer, al Haganá, y después de acá va a venir el Mapai, el Mapam, y actualmente Meretz y Abodá. O sea, Ben Gurión es producto de este grupo. Y toda la clase dirigente de Israel de los primeros años, cuando digo primeros, hablo de los primeros 30 años, eran todas personas que venían de este grupo, de esta ideología y de este movimiento. La izquierda que gobernó Israel hasta Menachem Begin era producto de esta ideología. Nada que ver
con lo que hay hoy. Todo lo opuesto de los que gobiernan en este momento. Esta gente es la que hoy milita en los partidos de Meretz y de Abodá. Ya vamos a ver más adelante, se dividieron entre socialistas y comunistas, ideas que los iban enfrentando. Ya en algún momento tendremos algún repaso de todo eso, pero en principio el Poalei Zion, que fundó Borohov como uno de los pioneros sionistas, está vinculado al origen de la clase gobernante de Israel de los primeros años. ¿Alguien me está pidiendo algo? ¿Puedes repetir la secuencia de Poalei Zion? De Poalei Zion vinieron a Shomer, vino la Haganá después, y después vinieron los primeros partidos Mapai, Mapam, que son dos partidos políticos, ya les voy a contar más detalles, y después vinieron Abodá y Meretz, que son los que hoy todavía actualmente existen y son parte de la Knesset en la oposición, pero están. Para que vean, Ayomer es más o menos 1907, Haganá debe ser más o menos 1920, y después ya los partidos políticos y el gobierno del primer Ishub, como se llamaba. Ya vamos a llegar a todo eso, no se preocupen. Lo más importante era contarle Borohov y su ideología. Bueno, este sionismo tenía pujas internas. Yo les conté un poco que estaban los sionistas y los territorialistas. ¿Se acuerdan? Los que discutían si únicamente en Israel, en Palestina, o en cualquier tierra, Uganda o la que nos den. Y en esta discusión que Herzl se metió, y finalmente se acuerdan que antes de morirse se equivocó, apoyó al bando territorialista y entonces terminó perdiendo y eso lo deprimió, y ganó el ala que proponía la vuelta únicamente a Palestina y fundar de vuelta a Israel. Este movimiento político empezó a tener una orientación práctica. Lo que buscaba no era ideología, era inmigración. Lo que había que lograr era que Palestina lleguen judíos, se establezcan y empiecen a vivir allí. Ya vamos a hablar de Histadrut, es parte de lo que van a fundar este movimiento de obreros, pero todavía no estamos. Yo me adelanté solo para que vean quién era Borohov. Volvimos a 1880, 1890, no estamos en el Ishub todavía. Solo quería que sepan quién era Borohov y qué generó su ideología. Entonces les decía que era un movimiento más pragmático, más de realización, más de inmigración, y entonces lo que más necesitaban era tierra. Y acá se dividieron, porque algunos filántropos, la semana pasada hablamos un poquito del barón Rothschild, compraban tierras en la tierra de Palestina, pero la semana que viene vamos a profundizar un poquito más. El barón Hirsch quiso dar una solución de tierras, pero en su gran mayoría fuera de la tierra de Israel. Pero dejaremos este capítulo para hablar la semana que viene, donde vamos a intentar hablar un poquito de Hirsch, pero también un poquito vamos a hablar de Montefiore, que es otro de los referentes que tenemos que estudiar de esta época con lo que logró hacer en la tierra de Israel. Vayan imaginándose el molino Montefiore que está en Jerusalén. Ya hablaremos un poquito de esto la semana que viene. Entonces, el próximo sionismo que surgió, que les quiero contar en las divisiones que había, se llamó sionismo espiritual y cultural. Así como Herzl era el político, y así como Borohov era socialista, y la semana pasada habíamos hablado de algún otro más, un sionismo distinto que surgió también en esta época es el espiritual y cultural, comandado, dirigido, conceptualizado por Ahad Ha'am, que no era su verdadero nombre. Ahad Ha'am es uno del pueblo en hebreo, pero fue uno de los principales
sionistas destacados del siglo XIX, que ahora les cuento más. Roberto pregunta, ¿por qué se plantearon un proletariado? ¿Quiénes eran los nobles o los terratenientes? No, el proletariado no es contra nobles y terratenientes. Ustedes saben que el socialismo que se dio en Rusia, o el comunismo, no era el que anticipaba Marx. Cuando Marx hablaba de lucha de clases, no hablaba de terratenientes, hablaba pensando más en Inglaterra o en Alemania que en Rusia o en Polonia. Él entendía que los obreros que les habían quitado la plusvalía, los dueños del capital, los dueños de las empresas, no los dueños de la tierra. Él imaginaba que esto era producto de la industrialización y que esa industrialización, los dueños del capital, sin trabajar, ganaban y se quedaban la ganancia del proletariado. Y entendía que era necesaria una lucha de clases entre la clase proletariada y obrera con los dueños del capital. Él se imaginaba que eso se iba a trasladar a Palestina, que iba a pasar algo parecido y que había que tener un movimiento obrero organizado y fuerte para cuando llegue ese momento. No hubo tal momento de lucha, pero sí sepan, alguien nombró a Histadrut, que durante muchos años, el poder del movimiento obrero de Israel era enorme. Eran los dueños de un montón de empresas del Estado que descansaron en la organización gremial obrera que tenía un montón de poder y de lugar en Israel. Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos a dejarlo para cuando veamos los primeros años del siglo XX en Israel. Les decía, volviendo al siglo XIX, que otro sionismo fue el de Ahadam, que intentó enfatizar que el sionismo no debía ser un movimiento político, tampoco un movimiento realizador. Él no quería que todos los judíos se vayan a vivir a Israel, no pedía eso. Decía que Israel no tenía lugar para recibir a tantos judíos. Él proponía que solamente emigren a la tierra de Israel aquellos que eran parte del movimiento cultural judío, que había que ir a Israel a regenerar la cultura judía, e Israel, Palestina, Israel, debía ser la luz que irradie cultura judía a todos los judíos de la diáspora. Es un sionismo totalmente distinto a los que estamos hablando hasta ahora. Hasta ahora todos pedían que todos los judíos vayan y que sea realizador. No importa si de izquierda, no importa si de un estado pragmático como Herzl. Él dice, no, que todos los judíos. Eso nos va a traer problemas con los árabes. Eso no va a hacer que la tierra no entre. No hagamos eso. Que solamente vayan los que tengan un compromiso cultural. Los que entiendan que el Estado no es un fin en sí mismo, es solo un medio. Es un medio para ratificar un compromiso espiritual y cultural con la tradición. No hay eje en la colonización de la tierra, hay eje en la educación. No se trata de desarrollar kibutzim o de desarrollar agricultura, sino que tenés que desarrollar educación. Eso es la inmigración que yo quiero. No quiero, escuchen lo que dijo, no quiero judíos que vayan porque se están escapando de un pogrom. No quiero que lleguen a Israel o a Palestina para salvarse sus vidas. Lo que necesitamos es gente que venga a reconstruir al pueblo judío. No es para salvar judíos, es para salvar judaísmo. O sea, para Ahadam el problema no era el antisemitismo. El problema era la asimilación. No luchaba contra los pogroms, luchaba contra los matrimonios mixtos. Era una idea totalmente distinta, y no de lo religioso, no era porque era ortodoxo, no tenía que ver con eso.
Entendía que la cultura y la tradición judía se perdían y que solamente en Israel podían recuperarla. Y desde Israel irradiar a toda la diáspora. ¿Está bien? Por eso la frase es, el sionismo para él no vino a salvar judíos, sino que vino a salvar al judaísmo. Bueno, por supuesto que tuvo sus seguidores, pero no fue el que predominó ni el que condujo el sionismo del siglo XIX y del siglo XX. Estaba muy vinculado a lo espiritual y a la reconstrucción de la cultura, y no más que eso. Lo que él quería era que el Estado no sea el fin. No, Aníbal, Rav Kook del siglo XX también. No se apuren, dejen que yo lleve la clase y la voy guiando. No se apuren. Lo que él quería entonces era una grandeza espiritual, un desarrollo cultural, que haya pocos inmigrantes, no muchos, no quería problemas con los árabes, quería que la diáspora siga, todas cosas muy distintas a lo que estamos acostumbrados a pensar en sionismo. Bueno, ¿por qué era necesario hacerlo en Israel? Porque en los lugares locales, en los países en los que los judíos estaban, no eran identificados culturalmente, no le abrían las puertas a la cultura, no se podían integrar, entonces tenían que hacer su cultura únicamente en la tierra de Israel. Increíblemente fue uno de los que advirtió de la problemática árabe en Palestina, ¿no? Y él mismo pronosticó que el sionismo, como el resto lo entendía, iba a traer como consecuencia el surgimiento de un movimiento nacionalista árabe. Y no se equivocó. No se equivocó. Y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos siglo XX. Porque el movimiento nacional árabe es producto del siglo XX en Palestina, no como el judío que empezó en el siglo XIX. Bueno, también hablamos algo sobre el establecimiento del sionismo religioso. Pero para darle una vuelta más, yo les había contado que trabajaban dentro de lo que se llamaba Jovevei Tzion, los amantes de Tzion, que era otro de los grupos muy establecidos, pero va finalmente a establecerse un partido político religioso ortodoxo sionista, que se va a llamar Mizrahi. Y el partido Mizrahi englobaba, en principio, a esta parte sionista ortodoxa, y el mundo ortodoxo entendió primero que nadie y mejor que nadie hasta el día de hoy que el futuro de ellos estaba si se metían en la política institucionalizada, con partido político propio, buscando votos y queriendo estar en el Parlamento. Desde el inicio están dentro de la política israelí. Antes de la independencia, antes de la Knesset, ya tenían su partido, su representación, y estaban militando en el partido Mizrahi, que después ya vamos a ver cómo se transforma y cómo llega hasta lo que soy, pero en principio ese fue el origen de los ortodoxos en política palestina judía, digamos, todavía. Porque los de Jovevei Tzion quedaron como seculares o trabajando junto con ortodoxos. Los que solamente querían ser ortodoxos fundaron Mizrahi para separarse de estos Jovevei Tzion que tenían tanto laicos como ortodoxos en sus primeras filas. Entonces ya ahí Mizrahi se separa y hace un movimiento exclusivo ortodoxo. Bueno, el que... hay un rabino que los funda, no importa, no, son datos que no valen la pena. Tuvo un fuerte desafío ideológico fundar un partido ortodoxo sionista. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el movimiento sionista
proponía la vuelta a la tierra de Palestina e Israel. Sin embargo, la ortodoxia clásica decía que a Israel vamos a volver cuando venga el Mesías. La anticipación de la vuelta a Israel sin Mesías era vista en la ortodoxia como una transgresión, como algo que estaba mal. Entonces, para que pueda surgir un grupo ortodoxo dentro del movimiento sionista, tuvieron que solucionar este problema. Y lo que hicieron fue separar, diferenciar lo mesiánico de lo nacional. Y eso significa que dijeron, ok, vamos a esperar al Mesías, pero lo vamos a esperar construyendo una infraestructura en Palestina que cuando llegue el Mesías nos encuentre mejor preparados. Y van a llegar a decir que ellos son como los obreros que construyeron el templo de Jerusalén. Todavía no estaba Dios ahí, lo esperaban, pero había que construir el templo para que Dios venga. Bueno, ellos van a construir Israel para que llegue el Mesías. Y a nosotros nos parece un discurso simplemente, pero necesitaron encontrarle una explicación para que la ortodoxia no los expulsara y pudiera convivir con este grupo ortodoxo sionista. Y cuando encontraron esa vuelta explicativa ideológica, cuando le encontraron una explicación, se metieron de lleno en la infraestructura física y cultural de Israel. Se metieron a trabajar por Israel. No eran perros guardianes que querían controlar que todo se hiciera callar, sino que fue un movimiento que cuando encontró la solución ideológica fue parte del sionismo activo y trabajador por el Estado de Israel. Que todavía no estaba, era un sueño, ¿no? Una idea a futuro. Bueno, así como muchos judíos se fueron sumando a estas ramas que les fui contando del sionismo, algunos al sionismo socialista, otros al político, realizador, otros al cultural, otros al ortodoxo, fueron abriendo diferentes ventanas de ingreso. Quiero contarles que hubo muchos judíos, muchos, que no se unieron a ninguno de estos grupos, porque se unieron a partidos políticos de sus propios países. Y el grupo más mayoritario de judíos que se unió en Europa Oriental a sus propios partidos políticos nacionales fueron los partidos de izquierda. Y van a encontrar un montón de apellidos judíos en los movimientos socialistas y comunistas de Rusia y de Polonia. Lleno. Obviamente que podemos hablar hasta incluso del origen judío de Marx, pero no solamente. Tenemos mucha militancia judía en partidos políticos socialistas y comunistas en Rusia y en Polonia en el siglo XIX, hablo. Y por eso van a fundar en algún momento una liga de trabajadores judíos rusos antisionistas. Una liga de trabajadores judíos rusos antisionistas. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Bund. El Bund, B larga U-N-D, el Bund es una liga de trabajadores judíos antisionistas. Tenemos en la Argentina, desde hace muchos años, tienen sus organizaciones, tienen sus instituciones, donde hay hasta el día de hoy judíos identificados con ese nombre. En el origen, básicamente tenían judíos de Rusia,
de Lituania y de Polonia. Ellos querían que los trabajadores judíos se juntaran y podían trabajar entre ellos por el país en el que estaban, en una liga mundial, pero cada uno trabajaba por su país. Eran fervientes defensores del Yiddish, nada que ver con el hebreo, tema que vamos a hablar la semana que viene. Fervientes defensores del Yiddish, del socialismo, por supuesto, y en algún momento pensaron que había que reivindicar la cultura específica de cada grupo proletario. Hay un proletariado mundial, los une el ser parte de esa clase social, son parte de los proletariados del mundo, pero cada uno puede hacerlo desde su propio marco de pertenencia. Y el Bund dice, somos proletarios judíos que queremos trabajar con los proletarios del mundo desde nuestra cultura específica. Son profundamente defensores de la cultura judía, del Yiddish, de esa cultura judía, no del hebreo. Porque religiosos no son. Antisionistas, porque no quieren ir a Israel. Quieren tomar partido por su propio país, siendo parte de un proletariado mundial. Entonces, generó rispidez con el sionismo, ni que hablar, y el Bund acusó siempre al sionismo de movimiento burgués. El Bund consideraba que ellos eran los únicos verdaderos de izquierda y que los sionistas, aunque sean socialistas, aunque sean de la Poel, eran todos burgueses en el fondo. Y bueno, obviamente que tuvieron su momento de auge y después su momento de ocaso. Hoy son un grupo pequeño. Y sin dudas su mayor éxito fue que había un enorme proletariado de judíos en Europa Oriental. Acuérdense que los judíos de Europa Oriental eran de clase baja, eran trabajadores y estaban allí en grandes cantidades, y por eso fue allí donde más cosecharon adhesiones, y que, como curiosidad, así como en 1897 yo les conté que en Basilea tuvo lugar el primer congreso sionista, en 1897 en Vilna tuvo lugar el primer congreso bundista. Mismo año, en otra ciudad, Vilna, Lituania, tuvo lugar el congreso que competía contra el sionista y se oponía y difería en mucho, ¿sí? Bueno, obviamente que el sionismo rechazó al Bund y el Bund al sionismo, eso los independizó y los separó. Entonces, muchos de los judíos socialistas, pero que tenían diferencias, emigraron después, pero no a Palestina solamente, sino que muchos a Estados Unidos, a Canadá, Australia, Inglaterra, algunos se fueron a Argentina, Rumania, Bulgaria, y los que seguían a Borojov se fueron a Israel. Bueno, me queda un tema más para hablar de hoy, que tiene que ver con que vamos a empezar a hablar de las aliot, de las inmigraciones. Entonces, para eso vamos a contarles un poquito qué judíos había en Palestina antes del sionismo. Más o menos se calcula que para fin de siglo había unos 25.000 judíos en Palestina, para 1880, no para fin de siglo, un poquito antes.
más o menos se calcula que había 25.000 judíos, repartidos en poquitas ciudades. ¿Dónde había judíos en Palestina antes del sionismo realizador? Había judíos en Tiberias, había judíos obviamente en Jerusalén, había judíos en Hebrón y había judíos en Tzfat o Safed en castellano. En esas ciudades había comunidad judía, no más. Acá preguntan cuántos árabes había. No tengo el número en este momento presente, pero no muchos más. Había seguramente un poco más, había más, pero no muchos más. Acuérdense que la tierra de Palestina era una tierra inhóspita, muy mala climáticamente hablando, muy malas tierras, había poca tierra fértil de verdad, mucha sequía, mucha enfermedad, poca inversión, inseguridad jurídica, parte del Imperio Otomano, era una tierra que no tenía valor en sí misma. Claro, para los judíos del mundo, que tenían que escaparse de los pogroms, que no tenían el apoyo de los grandes millonarios, ni de las autoridades políticas, entendieron que lo único que podía movilizar al pueblo judío era una idea, la idea sionista, la idea de Palestina e Israel. ¿Cómo movilizás a judíos a Uganda sin plata? ¿Cómo movilizás a judíos a América sin plata? El mejor elemento de marketing para seducir y convencer era volver a tu tierra. Y eso fue lo que entendieron los primeros sionistas realizadores, y también entendieron que no solamente había que traer judíos a Palestina, además de traerlos, había algo más importante, que era crear infraestructura, hacer poblados, hacer ciudades, desarrollar un sistema de defensa, construir instituciones políticas, construir instituciones económicas, había que construir instituciones educativas y culturales, todo eso había que hacer. No alcanza con traer judíos. Mucha gente dice, sí, las aliot, que vengan los judíos a la tierra de Palestina. No, había que generar las condiciones para que eso pueda ser algún día un Estado judío. Y voy a ser muy terminante en esto. Mucha gente dice que la creación del Estado de Israel en 1948 fue gracias a la Declaración de Independencia de las Naciones Unidas de 1947. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decretaron la independencia del Estado de Israel. Pero si este movimiento no iba con judíos a Palestina y no construía todo lo que les acabo de decir, no hubiera habido Estado. Claro. El Estado no fue por la ONU o Naciones Unidas o como quieran llamarla, fue porque estos michiganes se fueron a construir un país donde no había nada. Y lo que vamos a ver hoy, en la primera, pero a partir de la semana que viene, las próximas, vamos a hablar de las 5 aliot que formaron el Estado de Israel. ¿Qué es una aliá? Aliá en hebreo es subir. Y se utiliza para subir a la Torá o se utiliza para subir a la tierra de Israel. Y si bien la tierra de Israel queda en un punto elevado, la metáfora es espiritual y llamamos hacer aliá a ascender espiritualmente yéndote a vivir a una tierra que tiene un compromiso espiritual con tu pueblo. Las aliot se dividen en 5 periodos de tiempo y vamos a estudiar hoy solo el primero o una parte del primero. La primera aliá, que es el punto máximo de realización ideológica para los sionistas, punto máximo de realización ideológica, la primera aliá fue entre 1882
y 1903. Más o menos 20 años duró la primera Aliyá. Llevaron la población judía de 25.000 a 55.000 judíos. Duplicaron la cantidad de judíos en Palestina. Básicamente porque estaban las persecuciones en Rusia. Como les dije, de Rusia, algunos eligieron América del Sur, algunos de nosotros debemos ser producto de esa inmigración. Algunos se fueron para América del Sur, otros eligieron peor y se fueron a Estados Unidos o Canadá, otros eligieron peor y se fueron a Europa Occidental, pero más o menos se calcula que en esos 20 años se fueron 1,5 millones de judíos de Europa Oriental. 1,5 millones de judíos de Europa Oriental. Y yo le dije que a Israel, a Palestina, fueron 25.000, 30.000 a lo sumo. O sea, la mayoría se fue a Canadá, Estados Unidos, América del Sur, algunos a Europa Occidental. Ese fue el movimiento de judíos de esos 20 años, que tiene números tremendos. Imagínense 1,5 millones de judíos en 20 años yéndose de Europa Oriental. Es un tremendo número. Entonces le decía que de Rusia, de Rumania, se fueron, la mayoría eran familias. La mayoría promedio de edad de padres de 40 años con hijos. La mayoría de ellos religiosos o por lo menos tradicionalistas. La mayoría de ellos sin mucha plata. La mayoría de ellos sin mucha educación. De este grupo yo les conté la semana pasada un grupito que llamó Bilu y otros Jovebeit Zion, amantes de Zion. De eso ya un poquito hablamos la semana pasada, son parte de esta inmigración. Lo más importante es que esta gente creó las primeras colonias agrícolas en la tierra de Israel, Palestina. Colonias agrícolas cooperativas y socialistas en su mayoría. Otro punto para desarrollar la semana que viene, esta gente no apostó al yiddish, apostó al hebreo. A diferencia del Bund, esta gente llegó y apostó a revitalizar y revivir al hebreo. Sepan que un grupito llegó de Yemen. No todos llegaron del mismo lugar. Aparecen los primeros moshavot. Un moshav, a diferencia de un kibutz, es una tierra compartida, pero cada uno es dueño de su parcela. El kibutz es socialista y compartido. El moshav es una tierra grande, es como si fuera hoy un barrio privado, pero que se dedica a la agricultura. Cada uno es dueño de su parcela. La primera ciudad fundada fue antes de esta inmigración por judíos propios de la tierra de Israel. Se llama Petah Tikva, en el norte. No sé si alguno lo conoce. Petah Tikva, en el norte, es la primera ciudad fundada, 1878. Fracasó y después los inmigrantes tuvieron que refundarla. Y la primera ciudad fundada por inmigrantes de esta primera aliyá, primer ciudad, se llama Rishon LeZion. Si lo escucharon nombrar alguna vez, es un lugar muy conocido. Rishon, primero LeZion. Ellos son los que fundaron en 1882 esta primera ciudad. Y el que más plata invirtió en esta época para comprar tierras y para duplicar la población, como dijimos la semana pasada, fue el barón Skornik,
más conocido como el Barón Rothschild. Tiene dos nombres, dos apellidos, digamos, depende con qué tradición lo conozcan. El Barón Rothschild fue el padre de esta gente, siendo el principal aportante y cuidador de todo esto. Así que hoy les di el panorama general del sionismo que nos faltaba y empezamos a hablar de la primer aliyá. Vamos a seguir hablando de todo esto y después volveremos también para atrás. Vamos a ir yendo para atrás. Mi idea es fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, iremos avanzando. ¿Les parece? Espero que sí. No se opongan, no me critiquen, o por lo menos que no escuche yo. Bueno, gracias a todos. Los espero en Torah en 5 minutos a los que quieran. Y si no, nos vemos en Shabbat, el sábado y en las actividades que hagamos este fin de semana. Chau. Gracias, Rab. Gracias. Muchas gracias. Muy Placer. bueno. Chau. Chao. Gracias. Gracias, muy bueno, gracias. Gracias.